Ir a las clases de historia puede ser uno de los momentos más divertidos de la instrucción escolar o uno de los capítulos más amargos de tu época de niño adolescente. Si eres de los que gustaba de escuchar las peripecias de los griegos y los egipcios, o bien la historia del descubrimiento de América, seguro recuerdas algunas de las escenas que causaron un punto de quiebre en la vida como la conocemos hoy. Pero, ¿qué tan reales son? Antes de comenzar con esta travesía, te invitamos a dejarnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal. Y también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Sin más nada que decir, podemos comenzar. En realidad, no muchas de las historias que te dijeron en clase son ciertas, o por lo menos no del todo. Están basadas en momentos o hechos reales, pero no son tal y como fueron descritas para que las aprendieras al pie de la letra. La escuela es sin duda una de las etapas más emocionantes de nuestras vidas, y dependiendo puede ser que ir a clases de historia fuera uno de los momentos más divertidos de tu instrucción escolar, o uno de los capítulos más amargados de tu época de niño adolescente, sobre todo si te tocó un maestro como Voldemort, calvo y muy malo. Napoleón Bonaparte no era un enano. Sin duda, uno de los personajes más importantes e interesantes de la historia universal fue, antes que nada, uno de los estrategas militares y genios políticos más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, hay un concepto muy cruel que desde siempre se ha enseñado en la educación básica sobre este gobernante. Ese mito es su estatura. No solo en la escuela, sino también en los medios quedó el mito de que este hombre era bajito. Se solidificó fuertemente en caricaturas americanas de los años 30 y 40, y yo mismo recuerdo que en libros de primaria en México, Napoleón es dibujado casi como un enano. Inclusive, se atañó para el diccionario el término complejo napoleónico para designar a una persona de baja estatura que posee mal genio y una personalidad soberbia. María Antonieta no dijo que coman pastel. Una de las frases más famosas de la historia, seguro la recordarás, fue aquella que inició la Revolución Francesa. María Antonieta se ganó dicha reputación por culpa de este comentario. Sin embargo, en realidad María Antonieta era una mujer inteligente y sensible que mostraba simpatía por las desdichas del pueblo pobre de París. Esta frase fue sacada de un relato del filósofo humanista Jean-Jacques Rousseau y fue pronunciada por una princesa. En todo caso, para ese entonces la futura reina era aún una niña y no había sido coronada, razón por la cual era imposible que se refiriese a ella. Fue todo culpa de un malicioso rumor por parte de los revolucionarios para hacer germinar el odio hacia la monarquía. Albert Einstein no reprobó matemáticas. A diferencia de los primeros dos puestos, esto no se debió a la malicia, sino a un simple malentendido. Seguro, durante toda tu vida te han hecho pensar que Albert Einstein, considerado el científico más brillante de todos los tiempos, fue un mal estudiante y era particularmente pésimo en las matemáticas. Pero resulta que en realidad Einstein era un estudiante sobresaliente, con las mejores calificaciones de su clase. El malentendido se debe a que el sistema educativo alemán del siglo XIX calificaba de manera inversa a los sistemas educativos. En la actualidad, el 1 era la calificación más alta y el 10 era la más baja. Entonces los maestros de ese entonces consideraban que los estudiantes que sacaban puro unos eran los más aplicados y que los que sacaban puros 10 eran los menos aplicados. William Shakespeare y Miguel de Cervantes no fallecieron el mismo día. El Día Internacional del Libro, proclamado así por la UNESCO en 1995, se celebra el 23 de abril en honor a estos grandes exponentes de la literatura universal. Sin embargo, si bien siempre nos han dicho que ambos genios fallecieron el mismo día del año 1616, esto es falso. Nuevamente, hablamos de un malentendido. Para ese entonces Inglaterra aún no usaba el calendario gregoriano, que ya se había empezado a utilizar en la mayoría de los países católicos europeos como España, Italia y Francia, sino que aún usaba el calendario juliano. Por lo tanto, la defunción del bardo ocurrió el 23 de abril para los ingleses, pero era una división de 10 días. La verdadera fecha de la muerte, según el calendario gregoriano, fue el 3 de mayo. Thomas Alva Edison no inventó la bombilla eléctrica. Si bien su optimismo y mentalidad de negocios son admirables,
y contagiosos, Thomas Alva Edison tenía fama de robar las ideas de otros genios y luego patentar los inventos como suyos. El ejemplo más infame podría ser el de la bombilla eléctrica. El verdadero inventor fue un alemán llamado Heinrich Goebel, pero Edison sacó su patente primero, quedándose con todo el crédito. Antes de Goebel, otros 22 científicos ya habían realizado experimentos con la bombilla eléctrica, incluyendo a quien en una ocasión fue socio de Edison, Nikola Tesla. Cristóbal Colón no fue el primer europeo que descubrió América. Otro personaje a quien se le da crédito erróneo por sus descubrimientos es a Cristóbal Colón, sin duda un personaje clave en tus estudios de historia de México. Bueno, pues, ¿qué si te dijera que él no fue el primer europeo que navegó hacia el Nuevo Mundo? El primero que logró esa hazaña fue el vikingo Leif Erikson en el año 992, años antes que Colón. Tampoco fue él el primero en calcular que la Tierra era redonda. En ese honor se lo llevan los antiguos griegos 2000 años antes. Vincent van Gogh no se mutiló una oreja por una enfermedad mental. El excéntrico pintor holandés ganó su fama por tener un severo caso de depresión y una enfermedad mental, mismos que supuestamente lo llevaron a mutilarse la oreja con un cuchillo en un enfermo arranque de creatividad. Error. Van Gogh nunca se mutiló ninguna parte del cuerpo. Quien le arrancó la oreja fue su amigo, rival artístico y amante Paul Gauguin. Y no fue con un cuchillo, sino con una espada durante un duelo que sostuvieron. La historia real salió a la luz tras la muerte del pintor. Isaac Newton no desarrolló la teoría de la gravedad tras ser golpeado por una manzana en la cabeza. No, en realidad el físico desarrolló su teoría tras ser testigo de una manzana cayendo de un árbol, pero ya desde antes ya había formulado que los objetos no se podían mover a menos que fueran afectados por alguna fuerza universal. Abraham Lincoln no se oponía a la esclavitud. En 1863, el expresidente de Estados Unidos escribió: si pudiera salvar a la Unión sin liberar a ningún esclavo, lo haría. Y cuando se publicó la Proclamación de Emancipación en ese mismo año, únicamente fueron liberados los esclavos en los Estados Confederados. Lo cierto es que Lincoln también tenía esclavos y en vida no liberó a ninguno. Solo se les concedió la libertad tras el asesinato del presidente en 1865. Los seres humanos no descendemos de los chimpancés. Cierto, ambos pertenecemos al orden de los primates y compartimos un ancestro común y un 99% de nuestros genes. Sin embargo, el ser humano y el chimpancé evolucionamos por separado y somos dos especies distintas. Nuestro ancestro más reciente, según descubrimos recientemente, fue el A. amanensis, un homínido que ya caminaba en dos patas y usaba herramientas, mientras los chimpancés aún empezaban a bajar de los árboles. Nerón no estaba tocando música mientras Roma se incendiaba. Hablemos de Nerón, el emperador de Roma que supuestamente se puso a tocar el violín mientras la ciudad ardía. Bueno, en primer lugar, no hay evidencia que respalde este rumor de que Nerón estaba tocando el violín o cualquier otro instrumento. Mientras Roma era consumida por las llamas, entonces si planeabas agregar violinista a los logros de esta figura histórica, es posible que quieras pensarlo dos veces. Las ratas no esparcieron la peste negra. Según un nuevo estudio, es posible que las ratas no hayan sido las culpables de la propagación de esta plaga mortal que cobró 25 millones de vidas en Europa entre los siglos XIV y XIX. Así es. Estos pequeños y lindos roedores podrían estar teniendo cierta mala reputación por una desafortunada confusión. En cambio, el estudio sugirió que las pulgas humanas y los piojos del cuerpo fueron los culpables de esparcir la peste negra, la cual, como otros padecimientos del pasado, buscaba ser curada con tratamientos médicos un tanto extraños. Los investigadores hicieron una simulación del brote en 9 ciudades europeas. ¿Y adivina qué? En 7 de ellas, el modelo de parásito humano coincidió mucho mejor con el patrón del brote. Y con esto hemos llegado al final de esta increíble travesía. Antes de finalizar, te animamos a que te suscribas, dejes un gran me gusta y también actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos y contenidos. Gracias por ver el video hasta el final, un saludo y hasta la próxima.